Esta es una historia de hermanos en Tabasco, huachicol en el Tren Maya, robo de combustible en Dos Bocas, un convenio oficial para la entrega en especie de 2 millones de litros de gasolina, la renovación de permisos de casinos en Gobernación y una relación profesional de más de 30 años conectan a Dan Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez Requena. El comandante H no actuó solo. El presunto líder del cártel de la Barredora, sobre quien hoy pesa una orden de aprehensión federal, creció al amparo de la cofradía AAA, Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, Audomaro Martínez Zapata en el Centro Nacional de Inteligencia y el propio Dan Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación. 3 hermanos tabasqueños que se hicieron del control absoluto de México en el sexenio anterior. 3 hermanos que ahora, cuando es turno de la presidenta Claudia Sheinbaum de ejercer el poder, intentan construir un gobierno paralelo a la sombra de Palacio Nacional. Sin embargo, el otrora poderoso exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación del sexenio de Andrés Manuel López Obrador intentó venderle a México la noción de que es un ingenuo. López Hernández, actual coordinador de Morena en el Senado, sostiene que no tenía la mínima idea de las presuntas operaciones criminales imputadas a Bermúdez Requena. No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Declaró en cadena nacional el periodista Ciro Gómez Leiva. A pesar de la existencia de 4 reportes de inteligencia militar y de que un grupo de asesores de seguridad advirtieron de los potenciales nexos de Bermúdez Requena con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, Adán Augusto López nombró al comandante H como su secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Tampoco importó que Bermúdez Requena fue arraigado por la Procuraduría General de la República en 2006 como parte de una investigación por el asesinato del empresario ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. La designación del comandante H fue avalada por Audomaro Martínez Zapata, según información del periodista Salvador García Soto. La Barredora convirtió a Tabasco en un edén para el florecimiento del huachicol y de la trata de migrantes, 2 negocios ilegales vinculados al financiamiento ilegal de campañas políticas de Morena, que fueron posibles gracias a las políticas de seguridad del López Obradorismo, es decir, gracias a decisiones tomadas por los 3 miembros de la cofradía AAA. En octubre de 2024, en medio de una guerra criminal entre la Barredora y sus antiguos jefes del CJNG, Inside Crime reportó: el Instituto Nacional de Migración está enviando a los migrantes de México, incluidos los de la Ciudad de México, más al norte, a la capital de Tabasco. Esta fue una política diseñada por Audomaro Martínez Zapata y ejecutada por el equipo que Adán Augusto López instaló en Bucareli, de acuerdo a fuentes de inteligencia. El gobierno generó las condiciones para un negocio de miles de millones de dólares para los cárteles. ¿Coincidencia? O evidencia de que, tal como lo planteó la administración de Donald Trump, existe una alianza intolerable entre la 4T y el crimen organizado. Esta semana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ofreció evidencia adicional de que el pacto criminal fue tolerado o auspiciado al más alto nivel de la coalición López Obradorista. La Secretaría de la Defensa Nacional intervino en las comunicaciones de miembros de la Barredora. Las escuchas revelaron una red de corrupción en el Tren Maya. Los delincuentes relataron planes para rentar 9 hectáreas al gobierno por 5.6 millones de pesos mensuales y suministrar 180,000 litros semanales de huachicol a la construcción de este proyecto de infraestructura. En ese momento, el coordinador en Fonatur de los tramos 4 y 5 del Tren Maya era Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena. Un negocio de esta magnitud es imposible sin la anuencia de las altas esferas del poder. Un informe previo de la Sedena ya había identificado al comandante H como el coordinador de una operación de robo de combustible a barcos petroleros que desembarcaron en Dos Bocas durante la construcción de la refinería. En un caso paralelo, las autoridades de inteligencia militar pusieron el foco en un operador de huachicol conocido como el Gabo, quien ofrecía gasolina en 16.5 pesos por litro, sin factura. En un audio, la Sedena detectó que este personaje hablaba de importación de diésel a través de 300 ferrotanques, de la complicidad del SAT y de sobornos a funcionarios federales. Es altamente probable que el Gabo sea Gabriel González, un activo del CJNG que aparece mencionado en otro reporte del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste. Ese documento, publicado en medios mexicanos desde el 2022, señala explícitamente a Dan Augusto López como alguien que se puso a la orden de esta operación de huachicol y que incluso ofreció un enlace al Gabo con la Ceiba. La Sedena reportó que Gabriel González tenía contacto permanente en las actividades de contrabando de combustible con la oficina del gobernador de Tabasco. Esta información, obtenida por el aparato de inteligencia militar,
ofrece evidencia suficiente para abrir una investigación contra el exsecretario de Gobernación. El huachicol es una sombra que persigue la trayectoria política de Adán Augusto López. En su precampaña a la presidencia, el exgobernador de Tabasco se alió con operadores territoriales de Morena que, a su vez, extendieron relaciones con cuestionados personajes involucrados en el trasiego de combustible. Ricardo Peralta Saucedo, el exadministrador general de aduanas, que designó a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, rey del huachicol, como administrador de la aduana de Reynosa, jugó un papel fundamental en la onerosa precampaña presidencial de Adán Augusto López. Este también fue el caso del diputado federal de Morena, José Narro Céspedes, quien entabló una relación documentada con Gerardo Vázquez Barrera, un presunto operador del cártel del Noreste en el negocio del huachicol, que hoy se encuentra desaparecido. La última vez que fue visto, Vázquez Barrera estuvo en una comida con Narro Céspedes y con Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas. El reporte de inteligencia militar, publicado por MSCI, pone de relieve a Hernán Bermúdez Requena y a la Barredora como algunos de los jugadores más relevantes en la radiografía del huachicol en México. La entrega de combustible robado al Tren Maya es consistente con la política de la 4T de convertir a las obras de infraestructura prioritarias en el destino final del huachicol. MSCI publicó que para la construcción del AIFA, la Sedena compró diésel a una compañía señalada en Estados Unidos como parte de una red de trasiego de hidrocarburos del CJNG. Asimismo, Código Magenta documentó la trama del huachidiesel, cómo la subsidiaria privada de CFE creó un esquema para que compañías anónimas vendan combustible de dudosa procedencia para la generación de energía eléctrica de emergencia. En el gobierno de Claudia Sheinbaum han sido incautados más de 16 millones de litros de huachicol en Tabasco. ¿Cuántas ganancias han obtenido de este negocio para el financiamiento de campañas políticas de candidatos afines a Adán Augusto López? Los recorridos anticipados de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua, pagadas por un excontratista del gobierno de Tabasco, son una exhibición de las intenciones de expansión política del grupo Adán Augusto López. El exgobernador de Tabasco, a quien el expresidente López Obrador llamaba mi hermano, difícilmente puede negar sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena. Trabajaron juntos desde 1992. Cuando formaban parte del gobierno priista de Manuel Gurría Ordóñez en Tabasco. De acuerdo al portal MX, cuando Adán Augusto López asumió el poder, la administración estatal ordenó entregar millones de litros de combustible en especie a Hernán Bermúdez Requena. Se trató de un convenio oficial entre la Secretaría de Desarrollo Energético y la Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente, cuando Adán Augusto López llegó a la Secretaría de Gobernación, el hermano del comandante H, Humberto Bermúdez Requena, renovó los permisos de sociedades de casinos en Tabasco. De acuerdo a documentos revelados por el periodista Jorge García Orozco, las empresas casineras fueron registradas ante la Notaría Pública 27 de Tabasco, cuyo titular es Adán Augusto López Hernández. El domingo, en el Consejo Nacional de Morena, en el margen del presidium se observó a un Adán Augusto López con el semblante de la derrota. En solidaridad, un grupo de militantes de Morena gritó la famosa consigna López Obradorista de "no está solo". Y tienen razón, el exsecretario de Gobernación no está solo. En la crisis lo acompañan sus hermanos de la cofradía AAA, Andrés Manuel López Obrador, Audomaro Martínez Zapata, y los intereses políticos e incluso criminales que rodean este grupo. Pero no hay duda, el golpe llegó desde Palacio